puedas dirigir también las mías al traducir, Señor, para que tu mensaje sea dado con las palabras que tú quieres, Señor, y que tú puedas hacer que las mentes de los hermanos puedan recibir aquellas verdades en su corazón, Señor. Envía tu Espíritu Santo entre medio de nosotros y sé tú nuestro Maestro y guía en este lugar. En nombre de Jesús pedimos todo eso. Amén. Amém. Eu desenhei aqui o mesmo gráfico. Bom dia a todos. Buenos días a todos. Eu desenhei aqui o mesmo gráfico que a gente estava usando ontem. Yo diseñé aquí el mismo gráfico que estábamos usando ayer. Então você já pode pegar aí nas notas que vocês tomaram. Ustedes ya pueden tomar sus notas que ayer ya apuntaron, E a gente vai escrever em cima dos mesmos locais. que nosotros vamos a escribir en el mismo lugar. Ok. Vamos à página 52. Vamos a la página 52 en sus folletos E a gente vai ver aquela página que a gente pulou. y nosotros vamos a ver esa página que nosotros saltamos ayer. A gente vai ver com mais detalhe o que aconteceu em cada uma dessas histórias, cada um desses marcos. Y nosotros vamos a ver en detalle cada una de las cosas que acontecieron en cada uno de los marcos. Não muito detalhe, mas só alguns pontos importantes. No muchos detalles, pero sí algunos puntos importantes. Uma coisa para vocês fazerem anotação aí nas notas de vocês. Una cosa para que ustedes hagan anotaciones en sus notas. Ontem eu coloquei que aqui no primeiro dia do primeiro mês desce o anjo de Apocalipse 18. Una cosa que él anotó ayer es que ahí en el primer día, el primer mes, desciende el ángel de Apocalipsis 18. Mas vocês têm que colocar uma nota aí embaixo, Y ustedes tienen que colocar una nota ahí abajo dizendo que isso daqui é da nossa história. diciendo que ese ángel que descendió ahí es en nuestra historia. Nuestra história. Nuestra historia. Porque o primeiro dia do primeiro mês na história milerita, Porque el primer día, el primer mes en la historia milerista, presta bem atenção aqui agora. presten mucha atención aquí ahora. Toda hora eu faço paralelo da história milerita com a nossa história. Todo el tiempo estoy haciendo paralela de la historia milerista con nuestra historia. Por isso você tem que perceber, o anjo de Apocalipse 18 é da nossa história. Por eso es que ustedes tienen que percibir que el ángel de Apocalipsis 18 es en nuestra historia. O anjo que desceu na primavera de 1844 da história milerita El ángel que descendió en la primavera de 1844 en la historia milerista é o anjo de Apocalipse 14, verso 8. es el ángel de Apocalipsis 14, versículo 8. E o que ele proclama? ¿Y qué es lo que él proclama? Abre comigo aí Apocalipse 14, verso 8. Vamos a nuestra Biblia en Apocalipsis 14, versículo 8. Caiu, caiu, grande Babilônia. Caiu, caiu, grande Babilonia. Mas eu quero que vocês leiam. Ahora quiero que leamos. Apocalipse 14, verso 8. Apocalipsis 14, versículo 8 dice: Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Qual é essa mensagem angélica? ¿Cuál es ese mensaje angélico? Eu preciso da resposta de vocês agora. Segunda, não é? El segundo. Só que nessa história de Apocalipse 14, Solo que en esa historia de Apocalipsis 14 é a história das três mensagens angélicas, es la historia de los tres mensajes angelicales que se cumpriu na história milerita. que se cumplió en la historia milerista. Mas a Bíblia conta a história de um próximo anjo. Pero la Biblia cuenta la historia de un próximo ángel. A irmã White também fala desse quarto anjo, Y Elena White también fala de ese cuarto ángel, que ele viria e ele iria ter as três mensagens repetidas. que él vendría y él tendría los tres mensajes repetidos. Ilustrando isso num gráfico é mais ou menos assim. Ilustrándolo más en un gráfico es más o menos así. Temos as três mensagens angélicas na história milerita. Tenemos los tres mensajes angelicales en la historia milerista. Pode escrever aqui, milerita. Mileristas. E estamos vivendo sobre a proclamação da terceira. Y estamos viviendo sobre la proclamación del tercer mensaje Mas angelical. vai chegar um tempo, já chegou esse tempo, Más vamos a llegar a un tiempo,
ya llegó ese tiempo onde essas 3 mensagens têm que ser repetidas. donde esos 3 mensajes tienen que ser repetidos. E elas vêm com o anjo de Apocalipse 18. Y ellos vienen con el ángel de Apocalipsis 18. Abre lá em Apocalipse 18, Vamos en nuestra Biblia en Apocalipsis 18, verso 1 e 2. versículo 1 y 2. Dice así: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Segura aí. Quando o anjo descende, o que acontece com a terra? Cuando el ángel desciende, ¿qué aconteció con la tierra? Foi iluminada com a sua glória. Fue iluminada con su gloria. Tenta segurar isso na sua mente. Intenten retener eso en su mente. Lembra quando a gente viu que quando tinha 120 sacerdotes, ¿Recuerdan que cuando vimos que los 120 sacerdotes, a casa foi repleta com a glória de Deus, por causa que tinha nuvem lá? la casa de Dios fue repleta con la nube, con la gloria de Dios ahí? Isso é uma tipificação do anjo de Apocalipse 18. É uma tipificação, uma representação Ya. Esta es una tipificación o una representación de Apocalipsis, del ángel de Apocalipsis 18. Mas agora olha o verso 2 de Apocalipse 18. Ahora miremos el versículo 2 de Apocalipsis 18. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O que o anjo de Apocalipse 18 faz? ¿Y qué es lo que el ángel de Apocalipsis 18 hace? Ele repete a segunda mensagem angélica. Él repite el segundo mensaje angelical. Caiu a grande Babilônia. Caído en la grande Babilonia. Mas a irmã White diz, Perdón. mas la hermana White dice que quando esse anjo de Apocalipse descende, que cuando ese ángel de Apocalipsis desciende, a primeira e a segunda mensagem angélica são repetidas. el primer y el segundo mensaje angelical son repetidos. E a gente vai repetir isso, a gente vai ler sobre isso nas próximas apresentações. Y nosotros vamos a leer sobre eso en las próximas presentaciones. Em outra citação, En otra cita, a irmã White diz que as 3 mensagens são combinadas no anjo de Apocalipse 18. la hermana White dice que los 3 mensajes angelicales son combinados en el mensaje del ángel de Apocalipsis 18. E a gente também vai ler sobre isso. Y también vamos a leer sobre eso. O que eu quero que vocês percebam aqui Lo que yo quiero que ustedes perciban aquí é quando o anjo de Apocalipse descende, es que cuando el ángel de Apocalipsis desciende, na nossa história, en nuestra historia, ele vai repetir a primeira, a segunda e a terceira mensagem. él va a repetir el primer, segundo y tercer mensaje angelical. E como na história milerita o anjo de Apocalipse 14, verso 8, desceu aqui na primavera, Y como en la historia milerista, el ángel de Apocalipsis 14, versículo 8, descendió en primavera, que fala caiu a grande Babilônia, que habla que ha caído la gran Babilonia, na nossa história faz paralelo com o anjo de Apocalipse 18, que fala caiu a grande Babilônia. en nuestra historia hace un paralelo con el ángel de Apocalipsis 18 que dice que ha caído Babilonia. Por isso eu coloco eles no mesmo marco aqui. Por eso es que ellos son colocados en el mismo marco ahí. Mas entenda que o anjo de Apocalipse 18 não desceu na primavera de 1844. Pero yo quiero que ustedes entiendan que el ángel de Apocalipsis 18 no descendió en la primavera de 1844. Ele desce na nossa história. Él descendió en nuestra historia. E esse evento tipifica esse marco. Y ese evento tipifica ese marco. Por isso que eu coloquei aqui junto. Por eso es que están colocados ahí juntos. Faz sentido? ¿Hace sentido? Estão seguindo? ¿Están siguiendo? Um anjo fala que caiu a grande Babilônia, o outro também, paralelo eles. Un ángel habla que ha caído Babilonia y el otro también. Son paralelos ellos. Então tá. Vamos então para as nossas notas. Vamos entonces a nuestras notas. A gente vai ler a respeito do que aconteceu na tardança. Vamos a leer con respecto a lo que ha acontecido en la tardanza. E quando que foi a tardança? ¿Y cuándo fue la tardanza? Olha aqui no quadro. Miren aquí en el cuadro, Quando teve o primeiro desapontamento, cuando tuvo el primer chasco, que foi quando o anjo de Apocalipse 14, verso 8, descendeu. que fue cuando el ángel de Apocalipsis 14, versículo 8, descendió. Pode ler. Dice así: tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor, el contratiempo y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los
sinceros a medida se empezó a vacilar y cejaron en sus esfuerzos. Pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia tenía bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. Ok, um segundo. Vocês veem ali que essa tardança é representada pela expiração do tempo esperado da vinda do Senhor. Ustedes pueden ver que la tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba el Señor. Primeiro, desapontamento. El primer chasco. E aqui, aqueles que passaram a prova, Y aquí, aquellos que pasaron esa prueba, é aqueles que estavam estudando a Bíblia por si mesmo. es aquellos que estaban estudiando la Biblia por sí mismos. Mas a questão de estudar a Bíblia por si mesmo não é rejeitar as mensagens que Guilherme Miller estava pregando. Pero él quiere dejar claro que el estudiar la Biblia por sí mismo no es rechazar el mensaje que Guillermo Miller estaba estudiando. Ao contrário, eles pegavam aquela mensagem Al contrario, ellos tomaban ese mensaje e tinham que ver se elas realmente eram verdades. y tenían que ver, comprobar si realmente eran verdades. Para eu e você passar no teste que nós estamos vivendo, Para usted y yo poder pasar esa prueba que estamos viviendo, a gente tem que ter uma experiência pessoal com Cristo. nosotros necesitamos tener una experiencia personal con Cristo. E a maneira que a gente tem isso é estudando a palavra por nós mesmos. Y la manera que nosotros tenemos eso es estudiando la palabra de Dios por nosotros mismos. Tem pessoas que seguem essas mensagens que a gente prega aqui, por exemplo. Hay personas que tienen ese mensaje que la gente estudia aquí, por ejemplo. No Brasil, eu estou falando no Brasil, em qualquer lugar do mundo, Él está hablando de Brasil y de cualquier otro lugar del mundo, que não pegam a Bíblia para estudar, que no toman la Biblia para estudiar, para realmente conferir, para realmente comparar, para procurar por mais linhas proféticas, para investigar a través de las líneas proféticas, mais testemunhos más testimonios e ver se essas coisas realmente funcionam. y ver si ellas realmente funcionan. É necessário a gente estudar as histórias da Bíblia. Es necesario que todos nosotros estudiemos las historias de la Biblia. Porque se nós estamos dizendo que todos os profetas falaram mais para o nosso tempo, Y eso es lo que nosotros estamos diciendo, que todos los profetas hablaron más para nuestro tiempo e a história se repete, y que la historia se repite. quer dizer que se estudarmos as histórias da Bíblia, elas vão ter o mesmo padrão. Eso quiere decir que si nosotros estudiamos la historia de la Biblia, ellos van a seguir el mismo patrón. Mas agora, quando a pessoa acaba de conhecer a mensagem, Pero ahora, cuando las personas acaban de conocer el mensaje, é importante primeiro entender os princípios que fizeram se fundamentar essa mensagem. es importante primero entender los principios que hicieron fundamental aquel mensaje. São todos princípios bíblicos. Son todos principios bíblicos. Então, existe essa necessidade, Entonces existe esa necesidad, tanto de você estudar por si mesmo tanto de ustedes de estudiar por sí mismos e ao mesmo tempo acompanhar a mensagem que está sendo pregada. y al mismo tiempo de acompañar el mensaje que está siendo predicado. Os dois são necessários. Los dos son necesarios. Pode continuar. Podemos continuar. Convenceram todos. Cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se asumió en la indiferencia y abandonó su fe. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de la prueba, esta segunda categoría pareció perder hasta cierto punto su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostener por sí mismo o caer. Conseguem ver? Eso es lo que tenemos que ver. Isso foi o que aconteceu aqui na primavera de 1844. Eso fue lo que aconteció ahí en la primavera de 1844. Eles perceberam que eles estavam cumprindo a parábola das 10 virgens. Ellos percibieron que ellos estaban cumpliendo la palabra de las 10 vírgenes. Eles perceberam que eles estavam no tempo da tardança. Ellos percibieron, ellos entendieron que estaban en el tiempo de la tardanza. E o tempo da tardança também está em Abacuque. Y el tiempo de la tardanza también está en Habacuc. Abre Abacuque capítulo 2. Vamos a Habacuc capítulo 2, Verso 2 a 4. versículos 2 al 4. Dice así, 2 e 3 só, 2 e 3. versículos 2 y 3. Dice así, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara,
aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Vocês todos acompanharam ou vocês ainda estão achando o livro? Que é meio difícil de achar Abacuque. ¿Todos han acompañado o todavía no han encontrado el libro de Habacuc? Vamos esperar todo mundo abrir que a gente tem que ler juntos. Vamos a esperar que todo el mundo encuentre Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 3, para que leamos todos juntos. Você que já achou, pode escrever aqui nas notas, Abacuque 2, verso 2 e 4. Si usted que ya lo halló puede escribir aquí debajo de las notas, donde dice tardanza, debajo del párrafo, Habacuc 2, versículo 2 al 4. É importante, você pode anotar essa passagem aí. Es importante, deben anotar ese pasaje ahí. Abacuque 2, 2 a 4. Habacuc 2, capítulo 2, versículo 2 al 4. Todos acharam? ¿Todos encontraron? Vamos ler mais uma vez. Vamos a leer una vez más. ¿Hasta el 3 o hasta el 4? Só o 2 primeiro. Solo el versículo 2 primero. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. O grande conflito fala claramente que isso é o cumprimento dessas tábuas. El gran conflicto de los siglos habla de que eso es el cumplimiento de esas dos tablas, Que isso é a visão. que ella es la visión. Escreve a visão sobre tábuas. Escribe la visión sobre las tablas aquí. Só que aí tem uma profecia que fala aí em seguida. Solo que ahora tiene una profecía aquí que habla enseguida. Fala que vai haver uma tardança. Habla que va a haber una tardanza. E os pioneiros perceberam que eles estavam nessa tardança. Y los pioneros entendieron que ellos estaban en esa tardanza. Olha só, eles estavam percebendo o tempo que eles estavam vivendo. Miren todos, ellos estaban entendiendo el tiempo en el que ellos estaban viviendo. A irmã White diz, ergam as trombetas e anunciem ao povo onde eles se encontram na história terrestre. Pues yo repetí primero. A irmã White diz, La hermana White dice, ergam as trombetas, se não me Ergam? engano. Estou parafraseando. toca la trompeta. Toca as Toca la trombetas trompeta e anunciem y anuncia onde nós estamos vivendo dónde nosotros estamos viviendo. na história profética. En la historia profética. Os pioneiros sabiam qual o período que eles estavam vivendo. Los pioneros sabían cuál periodo estaban ellos Eles viviendo. sabiam que eles estavam na tardança. Ellos sabían que estaban en la tardanza. Da parábola das 10 virgens De la parábola de las 10 vírgenes e de Abacuque 2. y de Habacuc 2. Você tem que saber qual o período da história que você está vivendo, Usted tiene que saber en cuál periodo de la historia se está viviendo para que as instruções da Bíblia façam sentido para você. para saber y entender las instrucciones de la Biblia que hagan sentido para ustedes. Olha o que o verso 3 diz. Olha a instrução que eles recebem. Miremos lo que el versículo 3 dice, cuáles son las instrucciones que él recibe. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Se tardar, espera. Si tarda, espera. Ela não mentirá a visão. Ella no va a mentir, la visión no va a mentir. As profecias não eram erradas. Las profecías no son erradas. Eles tiveram o entendimento correto. Ellos tuvieron el entendimiento correcto. Se tardar, espera. Si tarda, espera. Olha os últimos dois versos, a segunda última linha que a gente leu anteriormente. La otra siguió esperando. Essa linha aqui de novo, esperando pacientemente a visão. Ya. A quarta, quinta linha pra cima de você. No meio, bem no meio. En el medio dice, la otra siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Leia a partir do cabeçalho de novo aqui. A partir do cabo. A donde dice, cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó su fe. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se diese mayor luz. Se tardar, espera. Si tardara, espera. As virgens prudentes esperaram, Las vírgenes prudentes esperaron ahí. mas as tolas apostataram da fé. Mas las imprudentes o las insensatas apostataron de la fe, renunciaron. Aqueles que sabiam o tempo que estavam vivendo seguiram o conselho da Bíblia. Aquellos que conocían el tiempo en el que estaban viviendo, ellos siguieron el consejo de la Biblia. Mas se você não sabe qual é o tempo que você está vivendo, o que você vai fazer? Mas si usted no sabe el tiempo en el que usted está viviendo, ¿qué es lo que usted va a hacer? Você não vai ter um conselho pedindo para que você espere. Usted no va a tener un consejo pidiendo que usted espere. Ok, vamos para o clamor da meia-noite. Ok, ahora vamos al clamor de medianoche.
Como já foi dito, o que foi o clamor da meia-noite? Como ya fue dicho, ¿qué es lo que era el clamor de medianoche? Un mensaje. Uma mensagem. A nova luz. La nueva luz. Na verdade, é uma correta compreensão da luz antiga. Para decir verdad, era la correcta comprensión de la luz antigua. O que é importante de se destacar aqui? Lo que es importante destacar aquí, Que eles estavam vivendo no período que eles tinham que esperar na tardança. que ellos estaban viviendo en el periodo que ellos tenían que esperar en la tardanza. E aí chega um momento em que Deus vai revelar luz. Y llega un momento en el que Dios en el que Dios va a revelar luz. E isso é numa campal que acontece. Y eso es que acontece en un campamento, en un seminario. E aí eles conseguem compreender por que os períodos proféticos eram para se encerrar aqui. Y ahí es donde ellos comprenden por qué es que los periodos proféticos van a terminar ahí, van a cerrar. Vamos ler com muita atenção esse próximo texto. Vamos a leer el próximo texto y van a prestar mucha atención. En el verano de 1844, los adventistas descubrieron el error cometido en su anterior cálculo de los periodos proféticos y llegaron a la conclusión correcta. Los 2300 días de Daniel 8:14, que todos creían llegaban hasta la segunda venida de Cristo, se creía que terminaban en la primavera de 1844, pero entonces se vio en ese periodo, se extendía hasta el otoño de ese mismo año y la mente de los adventistas se fijó en esa fecha como el momento de la aparición del Señor. La proclamación de este mensaje relativo a un tiempo definido fue otro paso en el cumplimiento de la parábola de las bodas, cuya aplicación a la experiencia de los adventistas ya ha sido claramente demostrada. Así como en la parábola, el clamor se oyó a medianoche anunciando la proximidad del esposo. Lo mismo ocurrió en el cumplimiento entre la primavera de 1844, cuando se supuso primeramente que terminarían los 2300 días, y el otoño de 1844. Cuando se verificó posteriormente que en efecto ocurriría, se levantó entonces un clamor con las mismas palabras de la Escritura. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Depois vocês têm que ler com mais calma esse parágrafo de novo. Después ustedes tienen que leer con más calma el párrafo de nuevo. Mas olha o que diz aqui. Entre a primavera de 1844 Presten atención a lo que dice aquí. Entre la primavera de 1844 e o outono de 1844, y el otoño de 1844, o que foi proclamado? ¿qué es lo que fue proclamado? O clamor da meia-noite. El clamor de medianoche. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. É isso que é dito na parábola das 10 virgens. Es lo que dice en la parábola de las 10 vírgenes. Então, exatamente no meio, Entonces, exactamente en el medio, foi proclamado o clamor da meia-noite. fue proclamado el clamor de medianoche. Mais interessante que isso, Más interesante que es esto. provavelmente a gente não vai ter tempo para estudar isso aqui. Probablemente nosotros no vamos a tener tiempo de estudiar eso aquí. Mas se você somar as datas daqui até aqui Mas si usted suma las fechas de ahí hasta aquí, e dividir por 2, ou seja, pegar exatamente no meio, entonces divide por 2, usted va a llegar exactamente al medio. exatamente a metade desses dois períodos, Exactamente en la mitad de esos dos periodos. você vai encontrar a data Usted va a encontrar la fecha onde Samuel Snow cuando Samuel Snow, pregou a primeira vez o clamor da meia-noite cuando Samuel Snow predicó por primera vez el clamor de em medianoche Boston. en Boston. E isso foi Y eso fue em julho. en julio, 4 de julho? 4 de 21. julho. 21 de julho. 21 de 4 julio. de julho ficou na minha cabeça. 21 de julho. 21 de julio. Ele proclamou isso aqui, bem na metade do caminho. Él proclamó eso ahí, bien en la mitad del camino. E isso é chamado da meia-noite na nossa história. Y eso es llamado la medianoche en nuestra historia. E depois tem o clamor da meia-noite, Y después del clamor de medianoche, que é essa campal que a gente conversou. que es Falou a ese respeito. campal que nosotros hablamos al respecto. Ok. Agora, olha só no próximo texto o que a irmã White vai comparar ao clamor da meia-noite. Ahora vamos a mirar en el próximo texto con qué es que la hermana White comparó el clamor de medianoche. Dice así: el clamor de medianoche no se basaba tanto en los argumentos como la prueba bíblica era clara y concluyente. Avanzó con un impulso poderoso que conmovía el alma.
No había duda ni discusión. En ocasión de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, la gente que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta se dirigió al Monte de las Olivas y al reunirse con la multitud que escoltaba a Jesús, se dejó posesionar por la inspiración del momento y contribuyó a ampliar el clamor que decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. De la misma manera, los incrédulos que se congregaban en las reuniones adventistas, algunos por curiosidad, otros solo por reírse, sintieron el poder convincente que acompañaba este mensaje. Aquí viene el esposo. Então a irmã White está falando do clamor da meia-noite e ela faz paralelo com uma história de Jesus. Entonces, cuando la hermana White habla del clamor de medianoche, él hace una paralela con la historia de Jesús. O que na história de Jesus ela está fazendo paralelo? ¿Con qué parte de la historia de Jesús se le está haciendo paralelo? A entrada em Jerusalém, a entrada triunfal. Con la entrada en Jerusalén, con la entrada triunfal. Então ela está comparando as duas histórias. Él está comparando las dos historias. Só que quando Jesus entra em Jerusalém, Solo que cuando Jesús entra en Jerusalén, ele está sobre um jumento. él está sobre un asno. E quem é que está puxando esse jumento? ¿Y quién es el que está empujando o jalando el asno? Lázaro. 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 Vocês lembram que a gente falou sobre Lázaro? ¿Ustedes recuerdan qué es lo que hablamos sobre Lázaro? Lázaro, onde é que ele se encontra? Lázaro, ¿dónde es que él se encuentra? No clamor da meia-noite. En el clamor de medianoche, Que é o mesmo significado de Eleazar. que es el mismo significado de Eleazar. Conseguem ver o ponto? ¿Consiguen ver el punto? Então, isso daqui é só para a gente ter uma ideia do que aconteceu em cada um desses marcos. Entonces esto es solamente para que ustedes consigan ver una idea de lo que aconteció en cada uno de los marcos. Você precisa, pelo menos, identificar esse primeiro dia do quinto mês como o clamor da meia-noite. Ustedes necesitan por lo menos identificar el primer día del quinto mes como el clamor de medianoche. Porque cada um de nós palestrantes faz um gráfico um pouco diferente. Porque cada uno de nosotros los oradores hace un gráfico un poquito diferente. Então você tem que saber qual desses marcos a gente está falando. Entonces ustedes tienen que saber cuál de esos marcos es que estamos hablando. Então esse daqui talvez eu possa estar botando que aqui é o primeiro dia do quinto mês. Entonces yo puedo estar aquí colocando que este marco es el primer día del quinto mes. Mas aí o Tyler ele vai desenhar o primeiro dia do quinto mês num gráfico diferente. Más el hermano Tyler va a decir que el primer día del quinto mes en otro gráfico diferente. Então é importante vocês anotarem para saber de que marco a gente está falando. Por eso es importante que ustedes anoten en qué marco es que nosotros estamos hablando. Vamos lá na página 53 para a gente voltar então para o nosso estudo de ontem. Entonces vamos a la página 53 para que voltemos, regresemos al estudio de ayer, Onde a gente parou exatamente em Lázaro. donde nosotros nos paramos exactamente en Lázaro. Vou pegar um apagador aqui. Vamos lá em Atos 1, verso 15. Vamos a Hechos 1, versículo 15. Esse texto que eu botei do Lázaro e do clamor da meia-noite, Ese texto que yo coloqué de Lázaro en el clamor de medianoche, vocês podem ler no tempo de vocês, ustedes pueden leer en sus tiempos, en el tiempo que ustedes dispongan. ¿Hechos cuánto? Atos 1, 15. Hechos 1, versículo 15. Mas olha bem aqui na história de Atos, rapidinho, na história de Lázaro, rapidinho, presta bem atenção. Mas presten atención aquí en la historia de Lázaro, rapidito. Quando Lázaro morre, Cuando Lázaro muere, você vai ver aqui nesse texto, van a ver aquí en el texto que Jesus tardou para ir ressuscitá-lo. que Jesús demoró para resucitarlo. Ele não vai direto na hora que ele morre. Él no va directamente en la hora que él muere. E por que Jesus demorou para ir ressuscitar Lázaro? ¿Y por qué Jesús demoró para resucitar a Lázaro? Os discípulos ficaram desapontados. Porque los discípulos se quedaron decepcionados. Porque ele tardou, os discípulos ficaram desapontados. Ah, ya, porque Jesús demoró, los discípulos quedaron decepcionados o chasqueados. Isso está aqui nessa história. Y eso está ahí en esa historia. Jesus tarda,
Jesús demora e os discípulos ficam desapontados. y los discípulos quedan chasqueados. Em seguida, Jesus, depois de 4 dias, Después de 4 días, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Jesús va allá y resucita a Lázaro. E Lázaro entra com Jesus na entrada triunfal, Y Lázaro entra con Jesús en la entrada triunfal, como a gente viu ao clamando da meia-noite. cuando la gente vio el clamor de medianoche. Agora olha em Atos 1, verso 15. Ahora miremos en Hechos 1, versículo 15. ¿Puedes leer? Eu vou falar só uma coisa antes. Judas, ele apostatou da fé, Judas, él apostató de la fe, e aí eles vão e substituir com uma pessoa. y ahora ellos van ahí y van a sustituir con otra persona. É essa história que a gente está lendo aqui. Esa es la historia que estamos leyendo aquí. Olha Atos 1, verso 15. Miremos Hechos 1, versículo 15. ¿Puedo leer? Pode. Dice así: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, Quantas pessoas tinham? ¿cuántas personas tenían? 120. 120. E aí é onde vai acontecer a história que eles vão selecionar Matias. Y ahí es cuando va a acontecer la historia donde ellos seleccionan o escogen a Matías. Isso vocês podem ver mais para frente no tempo de vocês. Y ustedes pueden ver eso más al frente en el tiempo de nosotros. Vamos apenas ler o verso 26 para vocês verem o que aconteceu. Apenas vamos a leer el versículo 26 para ver qué es lo que aconteció. Pode ler. Dice, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Vocês conseguem ver o padrão? ¿Ustedes consiguen ver el patrón? Toda hora o 120 está nos apontando para isso. Todo momento el número 120 está apuntando para eso. Mas 120 aponta para várias outras coisas. Más el 120 apunta a diferentes otras cosas. O 120 representa um número de provação, tempo de graça. El 120 representa un número de prueba de un tiempo de gracia. Como a gente viu, o Espírito do Senhor não contenderia com o homem por mais de 120 anos. Como hemos visto, el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre por más de 120 años. E na parábola das 10 virgens, no clamor da meia-noite, umas têm espírito, outras não. Y en la parábola de las 10 vírgenes, unas tienen el Espíritu y el otras no. No clamor da meia-noite. En el clamor de medianoche. E o clamor da meia-noite é depois dos 120. Y el clamor de medianoche viene después de los 120. Então, no clamor da meia-noite, acontece essa divisão das tolas e as prudentes. Entonces, en el clamor de medianoche acontece esa separación de las prudentes y las insensatas. Isso é como um fechamento, isso é como um tempo de provação, tempo de prova. Y esto es como un tiempo de prueba. Vamos para a próxima página. Vamos a la página 54, Olha aí onde fala 3 reis de Israel. donde vamos a hablar de los 3 reyes de Israel. É a mesma lógica acontecendo. Es la misma lógica aconteciendo. Quantos anos reinou Saul, ¿Cuántos años reinó Saúl? que foi o primeiro rei de Israel? Que fue el primer rey de Israel. 40 anos. 40 años. Vocês sabiam disso? ¿Ustedes saben en dónde es eso? Depois de Saul vem quem? Después de Saúl vino ¿quién? Davi. David. Quantos anos reinou Davi? ¿Cuántos años reinó David? 40. 40. E depois de Davi vem quem? Después de David vino ¿quién? Salomão. Salomão. Quantos anos reinou Salomão? ¿Cuántos años reinó Salomón? 40. 40. Então aqui eu tenho quantos anos? Entonces ahí tenemos ¿cuántos años? 120. Mas são quantos reis? ¿Más son cuántos reyes? 3 reis. 3 reyes. Assim como em Daniel 6, Así como en Daniel em 6, 120 príncipes, tienen 120 sátrapas, 3 reis são colocados sobre eles. 3 gobernadores son colocados sobre ellos. Governadores, perdão. Gobernadores, perdón. São colocados sobre ele. É a mesma coisa. Es la misma cosa, Uma simbologia diferente. una simbología diferente, Com símbolos diferentes, perdão. perdón, con símbolos diferentes. E o que acontece depois de Salomão? ¿Y qué acontece después de Salomón? No fim desse período de 120 anos, Al fin del periodo de los 120 años, o povo de Israel é dividido em norte e em sul. el pueblo de Israel es dividido en el norte y en el sur. O norte segue como um povo gentil El norte sigue con el pueblo gentil, con los gentiles, e o povo do sul segue a linhagem de Jesus. y el pueblo del sur sigue el linaje de Jesús.
no clamor da meia-noite, en el clamor de medianoche, você vai ter essa divisão das virgens tolas e as virgens prudentes. ustedes van a tener la división de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. A Bíblia toda está falando para a nossa geração. Toda la Biblia está hablando para nuestra generación. Essas histórias não são apenas histórias para contar para a criança. Estas historias no son solamente para contar para los niños. Não são apenas histórias para termos lições morais. No son solamente historias para tener lecciones morales. São histórias que nos ajudam a nos localizar na linha profética. Son historias que nos ayudan a localizarnos en la historia profética. Vocês querem mais outro exemplo de 120 anos como o fim do tempo da graça? ¿Ustedes quieren otro ejemplo más sobre los 120 años como fin del tiempo de gracia? Quantos anos demorou a Arca de Noé para construir? ¿Cuántos años demoró el arca de Noé para construirse? 120 120 anos. años. Vamos ler o próximo texto. Vamos a ver el próximo texto. Aquí. Ah, tem inglês? Ah. Deus determinou purificar o seu mundo por um dilúvio. Dios determinó purificar el mundo por un diluvio, Mas em misericórdia e amor, ele deu aos antediluvianos pero en su misericordia y su amor, Él dio a los antediluvianos uma provação de 120 anos. una prueba de 120 años. Durante esse tempo, enquanto a arca era construída, Durante ese tiempo, cuando el arca fue construida, a voz de Moisés e Matusalém e muitos outros, las voces de Moisés, de Noé, Noé, las Matusalém, voces de Noé, Matusalén y muchos otros eram ouvidas em advertência. eran oídas en advertencia. Entreaty. Entreaty. Ana. Entreaty. Eram ouvidos em advertência e and every blow struck on the ark was a warning message. Cada pancada, cada batida era uma mensagem de advertência. Y cada martillazo era un mensaje de advertencia. Quanto tempo foi construída a arca? ¿Cuánto tiempo fue construido el arca? 120. 120, Que foi o tempo de provação para os antediluvianos. que fue el tiempo de prueba para los antediluvianos. Só que depois que a arca é construída por 120 anos, Solo que después de que el arca fue construida por 120 años, sabe quantos dias demora para os animais virem para a arca? ¿saben cuántos días demora para que los animales suban al arca? 7 dias. 7 días. Assim como aqui representa o 12 e aqui é representado pelos 70, assim como aqui é representado pelos 12 discípulos e 120, Así como los 12 discípulos representan el número 120, o número 70 também é representado pelo número 7 aqui. el número 70 es representado también por el número E 7. depois que os animais levam 7 dias para entrar, o que acontece? ¿Perdón? Depois que os animais demoram 7 dias para entrar, Después de que los animales demoran 7 días en entrar, ¿qué es lo que acontece? a porta da arca fecha. La puerta del arca se cierra. Conseguem ver? ¿Pueden verlo? Digan amén. Amén. Tinha o texto que está praticamente igual aqui. Fala para eles se vocês quiserem ler embaixo. El primer texto que leímos, que está en inglés, en sus notas, abajito está en español. É quase igual, praticamente. Es el mismo. É o mesmo, né? Es el mismo. É o mesmo? Es el mismo. É o mesmo. É o mesmo. Más bien traduje bien las palabras. Es el mismo. Súplica. Entreaty. Súplica. Legal. Vamos a Daniel 9, verso 24. Vamos a Daniel 9, versículo 24. Temos uma profecia de 70 semanas. Tenemos una profecía de 70 semanas. A gente falou muito sobre 120. Nosotros hablamos mucho sobre 120. Agora eu vou falar um pouco do 70, Ahora vamos a hablar un poco del número 70, que também representa um período de provação. que también representa un periodo de prueba. Daniel 9, verso 24. Daniel 9, versículo 24, É um verso muito conhecido. es un versículo muy conocido. Só a primeira parte do verso, pode ler. Solo la primera parte. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ok. Quantas semanas são determinadas para o povo?
¿Cuántas semanas son determinadas para el pueblo? 70. 70. No fim das 70 semanas, Al fin de las 70 semanas, eles selam a sua determinação de negar a mensagem. ellos sellan la determinación de negar el mensaje. A porta da graça fecha para eles. La puerta de gracia se cierra para ellos. No fim dos 70, você tem uma porta fechada. Al fin de los 70, ellos tienen la puerta cerrada. Quando a gente tem esses números aqui, Cuando nosotros tenemos estos números aquí, como eu já disse, isso se tornam símbolos. como ya dijo, se tornan en símbolos. E tem muitos 70 na Bíblia. Y tiene muchos 70 la Biblia. 70 anos de cativeiro babilônico, 70 años de cautiverio en Babilonia, 70 anos que o povo... Não, 70 anos de período de reino de Babilônia. 70 años del periodo del reino de Babilonia. E os 70 anos é um paralelo dos 1260 anos de perseguição papal. Y 70 años es un paralelo de los 1260 años, que es el tiempo de la persecución papal. Vou apagar aqui embaixo, pode? ¿Puedo borrar aquí abajo? Não? Sí. Uma pessoa Sim ou ainda não? não. Mas se os 70 anos fazem paralelo dos 1260, Entonces los 70 años hacen paralelo de los 1260. o que são 1260? São 3 tempos e meio, certo? ¿Y qué son los 1260? Son 3 periodos y medio, ¿verdad? Você conhece isso? Tempo, tempos e a metade de um tempo. Ustedes conocen eso, ¿no es? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Então 1260 anos é como 3 anos e meio. Entonces 1260 años es como 3 años y medio. Logo, esse período também representa 3,5. Luego ese periodo también representa 3 y medio. Mas aí eu já ia confundir a cabeça de vocês, vou deixar, a gente pode falar isso mais pra frente. Más, yo ya confundí a ustedes y después vamos a hablar de eso. Mas é esse gráficozinho pequeno que eu fiz aqui que eu tô querendo dizer. Pero yo hice un gráfico pequeño aquí, que es lo que yo estoy queriendo hacer. Se o 70 representa 1260, Los 70 representan los 1260, ele também representa 3,5, porque 3,5 é 1260. pero también representan los 3 y medio, porque los 3 y medio son los 1260. E Jesus morre no meio desse período. Y Jesús muere en el medio de ese periodo. 3,5 para um lado, 3,5 para o outro. 3.000 para un lado, 3.000 para el otro. Você tem uma cruz bem no meio. Y él tiene la cruz en medio. Mas tá, 3 años y medio. para finalizar esse estudo, Para finalizar el estudio, a gente sabe que o caminho do Senhor se encontra onde? nosotros sabemos que el camino del Señor se encuentra en dónde. Salmo 77, verso 13. Salmo 77, versículo 7. Santuário. Salmo 77, 13. Salmo 77, versículo 13. Santuario, dice. 77, 13. 77, versículo 13. Pode ler. 77, Pode ler. versículo 13. Dice así: Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Então, onde o caminho do Senhor se encontra? Entonces, ¿dónde es que el camino del Señor se encuentra? No santuário. En el santuario. Em um santuário normal do povo de Israel, quer dizer, En el santuario del pueblo de Israel, na parte do santo, en la parte del lugar santo, você tinha uma mesa. ustedes tienen una mesa. E quantos pães tinham na mesa? ¿Y cuántos panes hay en la mesa? 12. 12. E você também tinha um candelabro. Y ustedes también tienen un candelabro. E quantas lâmpadas tinha um candelabro? ¿Y cuántas lámparas tiene un candelabro? 7. 7. O caminho do Senhor se encontra no santuário. El camino del Señor se encuentra en el santuario. Mas no templo de Salomão, alguma coisa diferente acontece. Pero en el templo de Salomón hay una cosa diferente que acontece. Vamos em 2 Crônicas 4, Vamos a 2 de Crónicas 4, versos 7 e 8. versículos 7 y 8. Isso já está aí nas suas notas. Crónicas Corintias. Crónicas o Corintios. Crônicas. Agora é Crônicas. Isso já está nas suas notas. Eso está en sus notas. 2 Segundo de Crónicas Crónicas 4, 7 e 8. versículos 7 y 8. Olha como que o templo de Salomão era construído. Presten atención cómo es que el templo de Salomón fue construido. Primeiro verso 8. Primero versículo 8. Cos engendró... ¿Segunda de Crónicas? Primera de Crónicas. Segundo Crônicas. Disculpa.
aquí, dice así. Versículo 8. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. O que tem em cima das mesas? ¿Qué es lo que tienen encima de las mesas? 12 pães. 12 panes. Se você tem 10 mesas, quantos pães você tem? Entonces, si usted tiene 10 mesas, ¿cuántos panes ustedes tienen? 120. 120. Só que são 5 de um lado e 5 do outro. Solo que ustedes tienen 5 de un lado y 5 del otro. Dentro dos sacerdotes ou dos 12 discípulos, Y dentro de los sacerdotes o de los 12 discípulos que vão passar pelo Evangelho Eterno, que van a pasar por el Evangelio Eterno, no final dele vocês vão ter aqueles representados pelas tolas e as prudentes. al final de ellos ustedes van a tener eso representado por las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Como a parábola das 10 virgens fala. Como la parábola de las 10 vírgenes habla. 5 eram prudentes e 5 tolas. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Dentro dos sacerdotes temos as tolas e as prudentes. Dentro del grupo de los sacerdotes tenemos las prudentes y las insensatas. Como aqui no templo de Salomão é representado 5 de um lado e 5 de outro. Así como en el templo de Salomón es representado 5 de un lado y 5 del otro. Isso é um símbolo. Es un símbolo. E vocês não devem pensar nesse símbolo em quantidade. Y ustedes no deben pensar el símbolo como en cantidades. Dos 12 discípulos, Los 12 discípulos, 11 permaneceram 11 permanecieron e um caiu. y uno cayó. E isso é representado por 5 prudentes Y eso es representado por 5 prudentes e 5 tolas. y 5 insensatas. Insensatas. Então aqui a gente tem 11 discípulos como prudentes. Entonces nosotros tenemos aquí 11 discípulos como prudentes E um discípulo representado por tolas. y un discípulo representado por los insensatos. Então entendam, quando a gente vê esse símbolo de 5 prudentes e 5 tolas, é um símbolo. Entonces cuando nosotros tenemos ese símbolo de 5 prudentes y 5 insensatas es solo un símbolo Dessa divisão que vai acontecer dentro dos 12. de esa división que va a acontecer dentro de los 12 Ou dos sacerdotes. o de los sacerdotes. Ok? ¿Está bien? Vamos ler agora o verso 7. Versículo 7. A gente viu que tem 120 pães. Nosotros vimos que ellos tienen 120 panes. Agora olha quantos castiçais tem. Ahora vamos a ver Castiçais, candelabro. cuántos candelabros ellos tienen. Versículo 7. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Quantas lâmpadas tem no candelabro? ¿Cuántas lámparas tiene el candelero? 7. 7. Se você tem 10 candelabros, Si usted tiene 10 quantas candelabros, lâmpadas você tem? ¿cuántas lámparas usted tiene? E também nos grupos dos levitas, Y también para el grupo de los levitas ou dos 70 discípulos, o de los 70 discípulos, tem a representação das parábolas das 10 virgens. tiene la representación de la parábola de las 10 vírgenes. 5 de um lado e 5 do outro. 5 de un lado y 5 de la otra. Você tem que lutar para fazer parte das 5 virgens prudentes. Y ustedes tienen que luchar para ser parte de las 5 vírgenes prudentes. Nós estamos vivendo um período de testes. Nosotros estamos viviendo en un periodo de prueba E para a gente passar nesse teste, a gente tem que comer o livrinho y que para nosotros poder pasar esa prueba nosotros necesitamos comer el libro e receber alegremente a verdade y recibir alegremente la verdad e estudar por nós mesmos y estudiar por nosotros mismos e não deixar de acompanhar o que está sendo proclamado. y no dejar de acompañar lo que está siendo proclamado. Mas para a gente ter uma experiência pessoal com Cristo, Mas nosotros, para tener una experiencia personal con a Cristo, gente precisa estudar por nós mesmos. nosotros necesitamos estudiar por nosotros mismos. Para que a gente não possa sustentar a nossa fé por causa de um irmão, Para que nosotros no podamos sustentar nuestra fe a causa de un hermano, mas sim por causa da Bíblia. más sí por causa de la Biblia. A gente tem que lutar para fazer parte das 5 virgens prudentes. Tenemos que luchar para ser parte de las 5 vírgenes prudentes. O caminho do Senhor se encontra no santuário. El camino del Señor se encuentra en el santuario. A Bíblia toda está falando mais para a nossa geração. La Biblia toda está hablando más para nuestra generación. Deus deixou esses tesouros para mim e para você no final do tempo. Él dejó todos esos tesoros para mí y para ustedes para este fin del tiempo. Para vocês terem uma ideia, olha o que fala em 1 Pedro. Ahora ustedes tienen una idea de lo que habla en 1 de Pedro, Capítulo 1, capítulo 1, verso 11. versículo 11. Os profetas queriam saber para quem ele estava escrevendo essas coisas.
Los profetas querían saber para quién él estaba escribiendo esas Eles cosas. almejavam estar nesse período que eu e você estamos vivendo agora. Ellos anhelaban estar en ese periodo en el que ustedes ahora están viviendo. Olha a importância do período que a gente está vivendo. Miren la importancia del periodo en el que ustedes están viviendo. Pode ler o verso 11 e 12. Versículo 11 y 12 de 1 Pedro 1. Dice así: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. As coisas que os anjos desejam bem atentar. Las cosas que los ángeles desean o anhelan ver, Bem atentar, última frase do verso. anhelan mirar. Perdón. O Espírito revelou não para eles, os profetas, mas para nós. El Não, Espíritu, ele revelou para eles, mas ele está falando para nós. las cosas que el Espíritu reveló para ellos, pero Él está hablando para nosotros. Os profetas estão falando para a nossa geração. Los profetas están hablando para nuestra generación. A gente tem que ver a importância disso. Y nosotros tenemos que ver la importancia de eso. Vamos orar? ¿Vamos a orar? Pai Celestial, Padre Celestial, muito obrigado por toda essa luz que o Senhor deixou para nós. muchas gracias por toda esa luz que usted dejó para nosotros. Mas como o Senhor deixou muito mais luz, muito mais é exigido de nós. Como el Señor dejó mucha luz, eso mucho más hace sentido para nosotros. Nos ajude a perceber que precisamos dedicar tempo para o estudo da palavra. Que nos ayude a percibir que nosotros necesitamos dedicar tiempo para percibir esa palabra. Que a gente tem que se santificar através da palavra. Que nos tenemos que santificar a través de tu palabra. Precisamos comer o livrinho. Precisamos comer el libro. Precisamos ver o tempo que nós estamos vivendo. Precisamos ver el tiempo en que estamos viviendo. Para que a gente possa seguir os seus conselhos. Para que podamos seguir aquellos consejos. Derrame o seu Santo Espírito sobre nós. Derrame su Santo Espíritu sobre nosotros. Derrame sua chuva serôdia sobre nós. Derrama la lluvia tardía sobre nosotros. E nos ajude a ter entendimento claro das suas palavras. Y nos ayude a entender un entendimiento claro de tus palabras. Esteja conosco nessa pausa. Esté con nosotros en esta pausa Para as próximas apresentações que estão por vir. por las próximas presentaciones que están por venir Nos ajude a nos manter concentrados naquilo que é importante. y nos ayude a mantener concentrados en aquello que es importante. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estudar a palavra. Y te agradecemos por esas oportunidades en estudiar la palabra. Tudo em nome de Cristo. Amém. Todo en nombre de Cristo. Amén.